¿Qué sentirías si amar a alguien fuera un acto prohibido? Hoy descubriremos la historia real de dos maestras que vivieron este amor en plena dictadura española. Una luz tímida, escrita por África Alonso y publicada por la editorial Seix Barral en 2024. África Alonso nació en Barcelona en 1995 y se formó como intérprete en el Institut del Teatre de Barcelona, un espacio clave en su desarrollo artístico. Allí empezó a interesarse no solo por la interpretación, sino también por la creación teatral y la escritura, disciplinas que acabarían confluyendo en su obra. Tras finalizar sus estudios, participó en diversas producciones musicales, teatrales y televisivas, lo que le permitió adquirir una mirada amplia sobre el trabajo escénico. En 2020, estrenó su primer espectáculo teatral, Una luz tímida, un proyecto profundamente personal en el que asumió múltiples roles. Fue una de las directoras de la obra y además interpretó a uno de los personajes protagonistas. La propuesta tuvo una gran acogida por parte del público y la crítica, y se representó durante 4 temporadas en teatros de referencia de Barcelona, Valencia y Madrid. Inspirada en una historia real ambientada en la España del franquismo, la obra dio origen posteriormente a su primera novela, Una luz tímida, publicada en 2024 por Seix Barral en castellano y por Empúries en catalán. En cuanto a la recepción de la obra, Una luz tímida fue reconocida en 2020 con el Premio Teatro Barcelona a Mejor Espectáculo Musical. Este galardón hace referencia exclusivamente a la versión teatral, no a la obra literaria, y confirma la relevancia que tuvo el montaje dentro de la escena contemporánea. Más allá de su éxito escénico, Una luz tímida destaca por los temas que atraviesan toda la narración. En Una luz tímida, África Alonso construye su relato a partir de 2 grandes ejes temáticos. Por un lado, se aborda la vida de las mujeres durante la dictadura franquista, marcada por la represión, el silencio y la falta de libertad personal y social. La obra pone el foco en las consecuencias íntimas de ese contexto histórico, mostrando cómo la dictadura condicionaba las decisiones, los afectos y la posibilidad de vivir con plenitud. Por otro lado, la obra trata las sexualidades disidentes, especialmente aquellas que quedaban completamente invisibilizadas en la España franquista. El amor entre mujeres aparece como una realidad vivida desde la clandestinidad, el miedo y la culpa, pero también desde la ternura y la resistencia. Estos temas atraviesan tanto la versión teatral como la novela y constituyen el núcleo emocional y narrativo de la historia. Una luz tímida es una novela de África Alonso basada en la historia real de 2 maestras que sufrieron una dura represión sexual durante el franquismo. La acción se sitúa en la España de posguerra, concretamente en un pequeño pueblo valenciano con un entorno marcado por el conservadurismo, el control social y el miedo. La historia se centra en Carmen, una joven que vive sometida a las normas de la dictadura y a la vigilancia de una familia profundamente conservadora. Su vida cambia con la llegada de Isabel, una nueva maestra que se incorpora a la escuela del pueblo. Entre ambas surge un vínculo afectivo y amoroso que pronto se transforma en una relación marcada por la pasión y el deseo, pero también por la clandestinidad y el peligro constante de ser descubiertas. A medida que la relación avanza, el entorno social se vuelve cada vez más hostil. El franquismo no solo reprime políticamente, sino que invade la esfera íntima, castigando a quienes no encajan en los roles de género y sexuales impuestos por el régimen. En la novela se muestra cómo la homosexualidad era considerada una enfermedad y cómo las familias, respaldadas por la psiquiatría de la época, ejercían un control absoluto sobre la vida privada. En este contexto, Carmen es internada en un hospital psiquiátrico por decisión de su propia familia, con el objetivo de curar su homosexualidad. Allí es sometida a sesiones de electrochoques que le provocan graves secuelas físicas y psicológicas. Este episodio evidencia la violencia institucional del franquismo y el uso de la medicina como herramienta de represión moral y social. En cuanto a los personajes, la novela se articula principalmente en torno a Carmen e Isabel, 2 figuras que encarnan las consecuencias íntimas de la represión franquista. Por un lado tenemos a Carmen, una joven marcada por el control familiar y por las normas morales del régimen. Su personaje representa el conflicto entre el deseo y la culpa, entre la identidad personal y lo que la sociedad impone. A lo largo de la obra, Carmen pasa de la ilusión del amor al sufrimiento psicológico, convirtiéndose en la principal víctima de la violencia familiar e institucional. Y por otro lado tenemos a Isabel, la nueva maestra que llega al pueblo y supone una ruptura en la vida de Carmen.
se muestra como una figura algo más libre y consciente, aunque igualmente limitada por el contexto represivo. Su relación con Carmen funciona como un espacio de refugio, pero también como un foco de riesgo constante. Junto a ellas aparecen varios personajes secundarios que ayudan a construir el retrato social de la época. Tenemos a la familia de Carmen, que simboliza la moral franquista en el ámbito privado y ejerce una autoridad decisiva sobre su destino, siendo la responsable de su internamiento en un hospital psiquiátrico. Luego tenemos a las niñas del colegio, que representan la educación ideológica del régimen y muestran cómo los valores franquistas se inculcaban desde la infancia. La directora, doña Consuelo, encarna la institución escolar como espacio de vigilancia y control moral. Y por último está Jaume, un practicante. Es un personaje de presencia puntual y poco peso narrativo, pero aparece en la historia ya que entabló buena relación amistosa con las protagonistas. Ahora, si hablamos del espacio, la historia transcurre principalmente en Catarroja, un pequeño pueblo donde Carmen e Isabel se conocen y ejercen como maestras. Isabel, antes de llegar a Catarroja, era de Manuel, otro pueblo valenciano. Estos escenarios permiten situar la novela en un entorno cercano y cotidiano, donde las relaciones personales y la vigilancia social se sienten con especial intensidad. En cuanto al tiempo, la obra se desarrolla entre las décadas de los 50 y 60, en plena dictadura franquista, aunque también toca de manera indirecta los efectos que perduran hasta la postdictadura. Este marco histórico condiciona cada aspecto de la vida de los personajes, desde la educación y la moral familiar hasta la represión de la sexualidad y la falta de libertades personales y sociales. Ahora pasaremos a hablar sobre algunos de los fragmentos a destacar del libro. Comenzamos con uno de los momentos más conmovedores de Una luz tímida, que se encuentra al final de la novela, cuando Carmen e Isabel mantienen una conversación que refleja los límites de su lucha frente a la represión social. ¿Me prometes que no se lo contarás a nadie? ¿El qué? Que nos rendimos al final. Esta frase cargada de ternura y dolor marca el cierre de la historia, ya que finalmente no consiguen salir adelante con su amor debido a las presiones externas y a las secuelas psicológicas que Carmen seguía teniendo tras las sesiones de electrochoques. Aunque queda claro que lo intentaron hasta no poder más, la expresión "nos rendimos al final" refleja tanto la derrota como la fuerza de su vínculo frente a la intolerancia del régimen y de la sociedad conservadora. Pero antes de este momento, donde ambas se rinden, en la segunda parte de la historia se nos deja claro que intentaron luchar por seguir adelante juntas, ya que Carmen protagoniza un acto de afirmación y resistencia cuando sale del hospital psiquiátrico. En una parte de la carta dirigida a sus padres que Carmen escribe tras salir del hospital dice: "Yo ya estoy en casa, mi casa es Isabel, y les escribo para decirles que los quiero, pero que nunca más van a volver a hacerme daño". Este fragmento muestra la decisión consciente de Carmen de elegir su propia vida y su humor, aunque las circunstancias le impidan un final feliz. La frase "mi casa es Isabel" simboliza un espacio de refugio y libertad y evidencia que, pese a la represión familiar y social, Carmen intenta reconstruir su identidad y vivir según sus propios afectos. Estos pasajes condensan los temas centrales de la novela: el amor entre mujeres, la represión familiar y social, la lucha de la identidad y la libertad y la evidencia dolorosa de cómo un entorno hostil puede truncar incluso los efectos más genuinos.